Un amigo aplicó distancia estratégica y su matrimonio cambió en 3 meses. Primero furia, luego calma, y al final, admiración. No fue manipulación, fue dejar de calentar el circuito con tanto arreglar. Hoy te doy el mapa exacto para que tu distancia no sea castigo sino magnetismo, dosis, señales y la respuesta correcta cuando ella asoma la cabeza. Quédate hasta el final, porque te daré las frases de retorno que no entregan el poder. Tu matrimonio, o tu relación, da igual el nombre, es como un circuito al borde del cortocircuito. Cada palabra que pronuncias para intentar arreglar lo roto solo recalienta los cables. Cada explicación que das, cada intento de complacer, cada perdóname innecesario, aumenta la tensión. La mayoría de los hombres confunde amor con disponibilidad, afecto con sumisión, presencia con valor. Pero tomar distancia no es frialdad, es mantenimiento emocional. Es cortar la corriente antes de que el fuego consuma lo poco que queda en pie. El psicólogo Viktor Frankl lo resumió con una frase que debería estar tatuada en el alma de todo hombre. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Ese espacio, esa pausa, ese silencio incómodo que tanto temes, es precisamente donde se recupera la libertad. La libertad de no reaccionar, de no rogar, de no destruirte tratando de arreglar lo que solo necesita oxígeno. Ese espacio es lo que devuelve el control, la calma y la posibilidad de reconstruir sin desangrarte. Hay una ley biológica detrás de cómo las mujeres procesan la distancia emocional. No es magia ni estrategia barata, es química, neurobiología pura. Cuando un hombre deja de ser omnipresente, de estar siempre disponible, siempre servicial, siempre ahí, se activa un proceso en su mente. Es como si el cerebro femenino iniciara un reinicio emocional. De pronto, el estímulo que antes ignoraba empieza a cobrar sentido. Lo que antes daba por hecho comienza a sentirse escaso, y lo escaso, biológicamente, se vuelve valioso. Pero aquí viene el problema. La mayoría de los hombres jamás descubre ese mecanismo porque viven con miedo. Miedo al conflicto, miedo a la soledad, miedo a ser el villano. Creen que ceder es amar, que complacer es cuidar, que callar es madurez. Y así se quedan atrapados en la paz artificial de una relación que ya los devora por dentro. No se dan cuenta de que esa supuesta paz es el equivalente emocional de un respirador, mantiene con vida algo que ya no respira por sí solo. ¿Quieres saber cuándo una mujer realmente empieza a extrañarte después de que te alejas? No es cuestión de horas ni de días. No es algo que se despierta con un buenos días, menos o una llamada sin contestar. Es un reloj más lento, semanas, a veces meses. Es un proceso que tiene sus propias fases, como estaciones que no puedes acelerar. 5 fases, cada una más intensa que la anterior. Y para sobrevivirlas, tendrás que convertirte en roca en medio del huracán. La primera fase es la ira, cruda, explosiva, inevitable. Ella percibe el cambio, no responde a palabras, responde a energía. Nota que algo en ti se movió. Ya no estás saltando cada vez que llama, ya no eres el dulce rescatista que acudía ante cada lágrima. Y su mente, en lugar de pensar, lo estoy perdiendo, grita, ¿cómo se atreve? Es la tormenta antes del ajuste. Si tu relación tiene raíces sólidas, esa ira se quedará dentro. La procesará en silencio, reflexionará, luchará contra su propio orgullo. Pero si ya caminabas sobre hielo delgado, prepárate para los truenos. Vendrán los discursos sobre merecer más, las amenazas de separación, las publicaciones pasivo-agresivas en redes, las fotos, felizmente soltera, con sonrisas que ocultan rabia. Es el grito de una mente que no soporta perder control. Lo he visto una y otra vez, hombres que intentan tomar distancia y apenas sienten el primer rayo, corren de vuelta, se disculpan, y entregan el poder que necesitaban recuperar. Y sin embargo,
esa ira es necesaria. Es el fuego que quema las capas muertas del vínculo. Si te arrodillas en ese punto, si cedes, si intentas apagar el incendio con tus manos, solo le confirmas que sus emociones son el timón de la relación. Que con un poco de presión puede hacerte retroceder. Y cuando eso pasa, algo cambia para siempre en su mirada. No lo hace a propósito, pero biológicamente su cerebro la programa para evaluar tu solidez. No porque te odie, sino porque su instinto busca seguridad. Y si no la encuentra en ti, su deseo muere lentamente. Pero si aguantas la tormenta, ocurre algo fascinante. Ella deja de apuntarte con el dedo y empieza a mirarse al espejo. ¿Lo habré empujado demasiado? ¿Lo daba por sentado? ¿Y si realmente tiene opciones que no he considerado? Ese tipo de introspección solo nace en el silencio. Cuando estás demasiado disponible, no hay espacio para que piense. La disponibilidad constante mata la curiosidad. El amor, como el fuego, necesita aire. Sin aire se apaga. La gente asfixiada no ama, solo busca escapar. Una y otra vez veo hombres arruinar relaciones por miedo al vacío. Intentan curar la distancia con más atención, más mensajes, más explicaciones, más flores. Pero el amor no se reanima con exceso. A veces, la única medicina es el silencio. La distancia, bien aplicada, no destruye, depura. Es el silencio que hace que el eco del amor vuelva a escucharse. Porque solo cuando te atreves a desaparecer un poco, ella puede recordar por qué te quiso cuando estabas presente. Aquí es donde la teoría se tuerce, donde los consejos de pareja de TikTok y los expertos de amor se derrumban. No todas las mujeres reaccionan igual ante la distancia. Es como intentar regar dos plantas con la misma cantidad de agua. Una florece, la otra se pudre. Si no sabes con qué tipo de planta emocional estás tratando, puedes ahogarla, o verla secarse sin remedio. En esencia, hay dos tipos de mujeres, las que buscan raíces y las que buscan fuego. Las primeras anhelan estabilidad, lealtad, hogar. Las segundas persiguen emoción, novedad, atención. Las primeras, ante el silencio, introspeccionan. Se detienen, piensan, sienten el vacío y eventualmente buscan reconectar. Las segundas no toleran el eco, no soportan la pausa. Cuando las llamas se apagan, no intentan reavivarlas, prenden otra fogata. Ahí está el error que cometen miles de hombres. Aplican distancia con una mujer que no extraña, sino que reemplaza. Si tu pareja vive pegada al espejo de su teléfono, si su autoestima depende de los corazones digitales, si su pasado sigue tomando café con ella en forma de amigos o exes, no esperes que la distancia despierte su nostalgia. Despierta su instinto de reemplazo. No está enamorada de ti, está enamorada de la atención. Y la atención, para ese tipo de mujer, es oxígeno. Si no la obtiene de ti, la buscará en otra atmósfera. Te lo digo porque lo he visto, y vivido, demasiadas veces. Ella parecía perfecta, inteligente, encantadora, con ese brillo que te hace creer que la suerte por fin te sonrió. Pero con el tiempo notaste algo, la corriente solo fluía en una dirección. Tú escribías primero, tú organizabas todo, tú decías, te amo, antes de escuchar el eco. Hasta que un día decidiste soltar el volante. No por estrategia, sino por agotamiento, y ahí viste su verdadera naturaleza. Primera semana, silencio. Segunda semana, fotos nuevas, frases de, viviendo mi mejor vida. Tercera semana, rumores de que volvió a hablar con su ex. Ahí lo entendiste, no puedes hacer que alguien te extrañe cuando para esa persona tú fuiste solo una estación de paso. Algunas mujeres, y duele admitirlo, ya no saben vincularse. No porque sean malas personas, sino porque han sido moldeadas por una cultura que premia la novedad y castiga la estabilidad. Viven emocionalmente en tránsito, son turistas del amor. Viajan de historia en historia sin desempacar el alma. No construyen hogar,
solo reservan habitaciones temporales en corazones ajenos. Y cuando intentas edificar algo con alguien que solo busca experiencias, lo tuyo se vuelve una ruina inevitable. Pero cuando estás con una mujer que sí tiene raíces, que valora el compromiso más que la adrenalina, que entiende que el amor no siempre brilla, sino que también reposa, entonces la distancia se convierte en alquimia. Porque después de la tormenta, la ira, llega la fase de transición. El fuego baja, el ruido se apaga, y en medio del silencio empieza a emerger algo nuevo. Su mente comienza a recordar los buenos días, las risas, los silencios cómodos. No se acerca todavía, pero ya no pelea. Está en el laboratorio de sus pensamientos, analizando qué siente, midiendo si tú aún sigues ahí. Esa fase es peligrosa, su orgullo la detiene, la nostalgia la empuja. Camina en círculos emocionales, debatiéndose entre el impulso de buscarte y el miedo a perder terreno. Y tú, mientras tanto, estás justo en medio. Cada mensaje que no envías es una batalla ganada. Cada impulso que controlas es un paso hacia tu equilibrio. En este punto, los hombres débiles retroceden, confunden silencio con abandono. Pero los hombres que entienden el proceso, se mantienen firmes. Cuando ese fuego se enfría del todo, llega la tercera fase, el reposo. No lo notarás de inmediato, pero el aire cambia. De pronto, empieza a lanzar pequeñas señales al viento. Un meme, un ¿cómo estás? Una excusa trivial para probar si la puerta sigue abierta. Y ahí, muchos se derrumban. Porque tras semanas de silencio, cualquier mensaje parece una bendición. Pero no lo es una prueba, no para reconectarse, sino para medir tu control. Si saltas demasiado rápido, le confirmas que no cambiaste, que sigues disponible al primer chasquido. Y con eso destruyes todo el terreno que habías ganado con tu ausencia. La distancia, hasta ese punto, no fue castigo, fue entrenamiento. Un campo de pruebas para tu autocontrol. Si fallas, todo el proceso se reinicia. Ella no lo hace conscientemente, pero al ver que sigues en el mismo lugar emocional, algo en su deseo muere un poco más. Pero si pasas esa prueba, si mantienes la calma, si respondes sin desesperación, viene la fase más peligrosa, la provocación. Aquí ella juega con los límites. Quiere saber si tu cambio fue real o un acto temporal. A veces lo hará con dulzura, volviendo cariñosa, seductora, casi hipnótica. Otras, con veneno, discusiones, celos, comentarios hirientes. No busca pelea, busca certeza. Necesita comprobar si puede volver a mover tu eje. Vi a un amigo manejar esta fase con maestría. Después de 10 años de monotonía con su esposa, él decidió aplicar distancia estratégica, no frialdad, sino enfoque. Dejó de girar alrededor de ella. Comenzó a girar en torno a sí mismo. Al principio fue un caos. El primer mes, ella estaba furiosa. Lo acusaba de indiferencia, de infidelidad. Él escuchaba sin entrar al ring. Segundo mes, la furia bajó. Ella comenzó a mostrarse más amable, más curiosa, más femenina. Tercer mes, ella lo admiraba de nuevo, lo deseaba. Había recuperado su magnetismo. La clave no fue desaparecer, sino equilibrar. Porque la distancia, como un medicamento, depende de la dosis. Poca no sirve, demasiada mata. No se anuncia, no se publica, no se dramatiza. Se aplica en silencio. Cambias tú, y con eso cambia el entorno. Te vuelves menos predecible, más centrado, más dueño de ti. Y cuando ella percibe que tu mundo ya no orbita alrededor del suyo, algo profundo se reconfigura, el respeto vuelve. No por manipulación, sino por biología. El momento correcto para aplicar distancia no es cuando todo explota, sino cuando todo parece estable, pero vacío. Cuando la rutina reemplaza el deseo, cuando la conversación se vuelve automática, cuando sientes que su admiración se ha diluido en costumbre. Si esperas a que el amor esté en cuidados intensivos, tu silencio no curará nada,
firmará el acta de defunción. El cerebro humano, en su esencia, no distingue entre amor y escasez, solo sabe valorar lo que no tiene. Cuando siempre estás ahí, te conviertes en aire. Necesario, sí, pero invisible. Por eso la distancia no se trata de abandono, sino de restaurar el misterio. El misterio es el oxígeno del deseo. Sin él, todo se apaga. Una vez, un anciano que llevaba 45 años casado me dijo algo que nunca olvidé. El secreto, hijo, es simple. Nunca la dejé sentir que me tenía por completo. Después de 4 décadas, ella sabe que la elijo, no que me quedé por falta de opciones. Mantengo amigos, pasiones y partes de mí que siguen siendo solo mías. Ella también. Y cada día nos elegimos de nuevo. Esa frase es oro puro. Ahí está la esencia de la distancia estratégica. No es ausencia ni castigo. Es el aire entre dos fuegos que permite que ambos sigan encendidos sin consumirse. No se trata de inventar escasez, sino de mantener la independencia suficiente para que tu presencia siga siendo un regalo, no una rutina. Cuando una mujer siente que te posee como se posee un mueble, deja de verte. Te percibe como paisaje, como parte del fondo. Pero cuando siente que debe ganarse tu presencia, aunque sea un poco, te mira con otros ojos. El respeto, como el deseo, no sobrevive al exceso de disponibilidad. Aplicarlo no es fácil, va contra tus reflejos más básicos. Cada célula de tu cuerpo te grita que restaures la paz, que la complazcas, que apagues el fuego rápido. Pero no puedes curar una herida tapándola con un beso. Su incomodidad momentánea es el precio de una estabilidad futura. El error de muchos hombres es irse al extremo, de estar siempre ahí a desaparecer. Creen que la frialdad total demuestra valor, cuando en realidad solo genera resentimiento. La distancia efectiva no es exilio, es equilibrio. Es como una sombra al atardecer, visible, sutil, pero nunca total. Se siente, pero no se puede señalar. El peor error llega cuando ella finalmente se acerca, y tú, hambriento de validación, te lanzas de nuevo a sus pies. Una caricia, una frase dulce, y vuelves a ser el hombre que ella dejó de respetar. La respuesta correcta no es rechazo, sino presencia con misterio. Agradeces, sonríes, compartes, pero sin rendir el centro. Estás ahí, pero no completamente. Eso crea una corriente eléctrica entre ambos, una tensión viva que mantiene el interés. En los casos más duros, cuando ya no queda respeto, cuando ella tiene un pie fuera o incluso otro hombre rondando, la distancia deja de ser táctica y se convierte en reconstrucción. Ya no es cuestión de semanas, puede tomar años. Y ya no lo haces para salvar la relación, lo haces para salvarte tú. He visto hombres renacer después de 2 años de distancia. No porque recuperaron a su esposa, sino porque se reencontraron consigo mismos. Cambiaron su cuerpo, su propósito, su identidad. Algunos reconstruyeron el matrimonio. Otros cerraron el ciclo y siguieron adelante. Pero todos ganaron algo invaluable: claridad. Porque el error más grande es creer que la distancia es sobre ella. No lo es sobre ti. Sobre recuperar el marco, el eje, el centro de gravedad que habías entregado. No es castigo, es purificación. Que ella te extrañe es solo un efecto secundario. El verdadero objetivo es que tú dejes de extrañarte a ti mismo. Como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Tomar distancia no solo es estrategia, es autoconocimiento. Es mirar tus patrones, tu miedo al abandono, tu necesidad de aprobación, y decidir no obedecerlos más. Los hombres modernos fueron entrenados para servir emociones ajenas, para vivir orbitando el humor de una mujer, como si su felicidad fuera oxígeno. La distancia rompe esa órbita, te obliga a convertirte en sol otra vez. Da miedo, claro. Porque cuando vives demasiado tiempo girando alrededor de alguien, se te olvida cómo caminar solo. Pero cuando das el primer paso, descubres algo brutal.
sin identidad propia, no hay amor posible. Solo dependencia. Yo lo viví. Estaba tan fusionado con ella que ya no distinguía mis límites. Mis pasiones eran nuestras pasiones. Mis amigos, nuestros amigos. Tomar distancia fue como aprender a respirar sin oxígeno. Doloroso, torpe, pero necesario. Y cuando empecé a recuperar mi mundo, ella empezó a mirarme distinto. No porque jugara un papel, sino porque estaba volviendo a ser el hombre que alguna vez admiró, el que tenía vida propia. Las fases del extrañarte no son solo emociones femeninas, son espejos. Pruebas que revelan cuánto dominio tienes sobre ti mismo. Cada etapa te tienta a romper el proceso, a rendirte justo cuando el equilibrio empieza a consolidarse. Solo los hombres que entienden que el malestar temporal es el precio del crecimiento duradero logran atravesar el ciclo. Y cuidado, porque las mujeres acostumbradas a dominar la dinámica no se rinden sin pelear. Cuando sienten que pierden control, recurren a su arsenal emocional. Lágrimas, dramas, amenazas, silencios, insinuaciones. No lo hacen por maldad, sino por supervivencia. Están acostumbradas a dirigir la marea, y cuando el mar ya no obedece, el miedo aparece. Por eso cada crisis, cada estallido, cada reclamo, no es un ataque, es una verificación. Quieren saber si tu cambio es real o si solo estás fingiendo fuerza. Cada vez que corres a apagar el incendio, le enseñas que el fuego funciona. Cada vez que mantienes la calma, le enseñas que el fuego ya no te quema. Y ahí empieza el cambio real. La energía entre ambos se reorganiza. Ella percibe, sin palabras, que algo profundo se movió, que ya no reaccionas por miedo, sino por elección. Esa diferencia, invisible para muchos, es lo que separa al hombre débil del hombre centrado. Y aquí está la paradoja más cruel. Mientras más te obsesionas con que te extrañe, menos probabilidades hay de que lo haga. Porque la obsesión, incluso disfrazada de estrategia, sigue siendo dependencia. Pero cuando tu vida vuelve a girar en torno a ti, cuando la distancia deja de ser táctica y se convierte en naturalidad, todo cambia. Ya no finges desapego, lo encarnas. No actúas calma, la sientes. No usas la distancia, la comprendes. En ese momento, ella elige. Puede volver o puede irse. Pero ya no importa, porque tú ya no dependes del resultado. Has cruzado el punto donde el amor deja de ser necesidad y se convierte en opción. Ese es el punto donde el respeto vuelve, o la libertad se asienta. En ambos casos, ganas. Porque la verdadera madurez no es retener a alguien. Es no necesitar retener a nadie para sentirte completo. El amor real no nace del miedo a estar solo, sino de la capacidad de compartir desde la plenitud. Cuando puedes estar en silencio sin angustia, cuando puedes amar sin rogar, cuando puedes soltar sin sentirte vacío. Ahí estás listo para amar de verdad. Lo que muchos hombres no entienden es que la distancia no destruye la conexión, destruye la ilusión. Desnuda lo que queda cuando se acaba el ruido. Si lo que queda es vacío, entonces nunca hubo vínculo, solo dependencia mutua. Pero si lo que queda es calma, respeto, curiosidad, entonces esa relación tiene un alma. Hay mujeres que, después de esa prueba, regresan. No porque las manipulaste, sino porque redescubrieron tu valor. Vuelven diferentes, más conscientes, más agradecidas. Y hay otras que no vuelven, porque su naturaleza es moverse de historia en historia. Pero incluso en esos casos, tú ganas. Porque la distancia te da un regalo que pocos hombres reciben: claridad. La claridad de saber qué tipo de mujer tenías al lado, y qué tipo de hombre eres tú sin ella. La claridad duele, pero libera. Duele darte cuenta de que diste todo por alguien que solo ofrecía promesas. Duele ver que perdiste años sosteniendo un equilibrio que nunca existió. Pero esa misma claridad te vacuna contra repetir el error. Te enseña a reconocer la diferencia entre el amor real y el espejismo emocional.
Entre una mujer que te elige y una que solo te usa para no sentirse sola. Y entonces algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar validación en cada mirada, en cada mensaje, en cada «te extraño». Empiezas a disfrutar tu compañía, tus proyectos, tu silencio. La soledad, que antes era castigo, se convierte en templo. Y ahí, en ese espacio nuevo, donde no hay ruido ni ansiedad, florece algo que creías perdido, tu identidad. Porque el objetivo de todo este proceso nunca fue que ella te extrañe. Fue que tú dejaras de extrañarte a ti mismo. Que recuperes esa versión de ti que se reía solo, que tenía metas, que no necesitaba aprobación para sentirse vivo. Ese hombre que existía antes de que el miedo lo domesticara. La distancia, bien entendida, no es venganza, es madurez. Es elegirte sin odio, sin rencor, sin explicaciones innecesarias. Es entender que el silencio no es vacío, es espacio. Y que el espacio no es separación, es oxígeno. El mundo moderno confunde amor con disponibilidad. Confunde compromiso con sometimiento. Te dice que si no estás todo el tiempo pendiente, no amas lo suficiente. Pero lo cierto es lo contrario. Si no sabes estar contigo, tu amor es una fuga. Y si no puedes ser feliz sin ella, no estás enamorado, estás enganchado. La distancia te enseña lo que la presencia no pudo. Te muestra que el amor sin respeto no vale, que la pasión sin admiración se marchita, que la entrega sin límites siempre termina en abuso. Te enseña a no negociar tu valor, a no mendigar atención, a no convertirte en la sombra del hombre que eras. Y llega un punto donde el silencio deja de ser un castigo y se vuelve hogar. Caminas sin miedo, hablas sin buscar aprobación, duermes sin ansiedad. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. La tranquilidad, la energía que vuelve, la sensación de poder respirar sin permiso. No necesitas demostrar nada, no necesitas convencer a nadie. Solo existes, pleno, sereno, en control. Esa es la verdadera victoria. No recuperarla, no hacer que te extrañe, recuperarte tú. Porque cuando un hombre se reconecta con su propósito, con su cuerpo, con su esencia, su presencia se vuelve magnética. No porque intenta impresionar, sino porque su energía habla sola. Y curiosamente, es en ese punto, cuando ya no la necesitas, cuando ella suele aparecer. No por arte de magia, sino porque percibe lo que perdiste por complacerla, tu centro. Las mujeres sienten eso, no lo entienden con palabras, lo sienten en el alma. Saben cuándo un hombre se desborda y cuándo se contiene, y nada atrae más que la serenidad. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar el infierno. Tienes que enfrentar tus fantasmas. El miedo a no ser suficiente, el miedo al abandono, el miedo a perder el control. Cada uno de esos miedos te empuja a aferrarte, a sobreexplicarte, a buscar aprobación. Y cada vez que lo haces, te alejas de ti. Por eso, cuando finalmente eliges el silencio, no estás alejándote de ella. Estás regresando a ti, a tu voz, a tu calma, a tu claridad. La distancia no es huida, es retorno. Retorno al hombre que eras antes de que la necesidad te convirtiera en sombra. He visto hombres transformarse completamente al comprender esto. Hombres que antes eran temerosos, dependientes, inseguros, ahora caminan erguidos, tranquilos, con una mirada que no pide, que simplemente observa. No porque odien, sino porque aprendieron que el amor verdadero no nace de la ansiedad, sino de la elección. Y es ahí, en esa transformación, donde todo cobra sentido. Te das cuenta de que el dolor que sentiste fue el precio de tu despertar. Que el rechazo, el silencio y la soledad no fueron castigos, sino maestros. Que cada lágrima fue una lección de dignidad. Porque al final, todo este camino, la distancia, el silencio, las fases, el fuego, el vacío, no se trata de ella. Se trata de ti, de volver a ser el hombre que dejaste olvidado tratando de ser el hombre que creías que ella quería. La distancia estratégica no siempre salva la relación, a veces la destruye. Pero en ese derrumbe,
Te revela la verdad que evitabas ver. Lo que intentabas salvar ya estaba muerto. Y aún así, siempre, siempre, te salva a ti. Porque seguir siendo ese hombre eternamente disponible, eternamente dócil, eternamente ignorado, es morir en cámara lenta. Así que la elección es tuya. Seguir siendo el hombre que ella da por hecho, o convertirte en el hombre que vale la pena extrañar.